Ok, entonces iniciando con este ejercicio, la situación que se dio es que este ejercicio en verdad es un poco confuso y me puse a investigar la solución e intentarlo yo mismo y toda la situación. Y en conclusión, creo que es un pésimo ejercicio. Y voy a ver qué le puedo decir a los profesores y a los otros tutores para ver si lo modificamos o lo quitamos. No es un ejercicio muy claro, pero aún así más o menos hay una solución. Entonces lo que voy a hacer es explicarlo. Este, entonces todo lo que estábamos hablando de la semana pasada de las curvas características es genial. Eso es muy bueno que lo entiendan, así que lo voy a repasar muy rápidamente. Lo primero que voy a hacer es dibujar acá unos ejes. Y entonces la idea es que nuestro transistor MOSFET es un componente que tiene tres patillas principalmente. Y entonces esa patilla la llamamos la compuerta o gate en inglés. Ese es el drenador o drain. Y este es el surtidor, la fuente o en inglés source, ¿verdad? Entonces de ahí vienen esas letras. Y nosotros podemos pensar como que hay dos tensiones que importan y una corriente que importa. Esa tensión nos importa, VGS. Usualmente la vamos a considerar como la entrada principal, por así decirlo. En este componente usted controla este VGS y eso produce una respuesta y usualmente produce una respuesta en la corriente. Acá nos va a importar también esta tensión VDS. Por diferentes razones también vamos a querer graficar las curvas del transistor como si VDS fuera una entrada. VDS también nos da mucha información sobre cómo funciona el transistor. Pero por último, acá nos interesa mucho esta corriente que usualmente la consideramos la corriente del drenador, pero en teoría debería ser la misma del surtidor. Y esta corriente la consideramos usualmente como la salida del transistor, ¿verdad? Lo que estamos intentando controlar. Ok, entonces nos interesa mucho graficar entrada versus salida, ¿verdad? Y tenemos dos opciones. Podemos escoger VGS como entrada o podemos escoger VDS como entrada, ¿verdad? Dependiendo del caso. De hecho, voy a aprovechar y copiar esos ejes. Acá es donde vamos a dibujar la otra curva característica. Entonces, la semana pasada expliqué más detalle cómo haría uno para descubrir las curvas características. Por hoy solo les voy a dibujar una idea general de cómo se van a ver. Entonces, la idea con el VGS es que va a operar parcialmente en la región lineal y parcialmente en la región, en la región de saturación, ¿verdad? Y obedece la relación entre VGS, VDS y ID, está controlada por dos ecuaciones, una para la de saturación y una para la región lineal. Esas ecuaciones son ID va a ser igual a... Bueno, y esas están en el formulario, ¿verdad? Solo para resumir, voy a poner la letra K y vamos, si esta siempre me cuesta un toque recordar la memoria. Déjenme ver cómo hago. VGS menos VTH menos VDS entre 2 por VDS. Voy a revisar solo para asegurarme que no la copié mal. Y a la ecuación que me refiero acá es la de región lineal, que es esta de acá. Entonces ese K' por W entre L es lo mismo que el K que puse. VGS menos VTH menos VDS entre 2 y eso por el VDS. Regresando acá. Entonces esa es esta ecuación. La otra ecuación es para saturación y sería un medio por K por VGS menos VTH. Eso a la 2. Noten, por ejemplo, en esta segunda ecuación que ni siquiera aparece VDS. Bueno, entonces si la condición que nos dice si el transistor opera en saturación o no, o en región lineal, es esta desigualdad VDS tiene que ser mayor o igual que VDS, que VGS menos VTH. Entonces, como pueden ver, este VGS menos VTH aparece mucho por todo lado. Es una cantidad muy importante.
Y tiene su propio nombre, que de hecho todavía no lo he investigado, así que lo siento, pero no importa, cuando lo necesiten lo van a aprender. Ese curso no es necesario. Ok, y entonces si estamos graficando con VGS como la variable, entonces más bien cuando VGS es muy pequeño, va a estar en la región de saturación, ¿verdad? Si VGS es muy pequeño, VDS probablemente va a ser mayor. Depende, claro, del valor de VDS, pero para la mayoría de los valores de VDS, VSGS pequeño corresponde a la región de saturación en la cual aplica esta ecuación y es una relación cuadrática entre VGS y D. Entonces, para darnos la idea, eso más o menos se ve como una cuadrática, pero después cuando llega a cierto punto, va a ser lineal, ¿verdad? Siguiendo esta relación de acá, donde solo aparece VGS acá y mire que no aparece la 2. Entonces es una relación lineal. Y entonces puede que esta línea que ahí dibujé sea para un valor en específico VDS, pero para otros valores de VDS la curva se va a ver distinta, ¿verdad? Entonces, no sé, VDS 0, digamos que ese es 1 y VDS 2, ¿verdad? Pero esta es una, por cierto, no muy común. Uno pocas veces la va a ver y no, ni siquiera sé si se les ha mostrado en el curso, ¿verdad? Pero no es muy importante. La que nos importa más es esta segunda. No es que no sea importante, pero esta segunda nos da alguna información muy valiosa. Y esta segunda es como se invierte la situación. Para un VDS pequeño, probablemente más bien va a estar en saturación. Entonces, va a ser la relación entre eh, perdón, lo que dije es VDS pequeño, más bien implica que va a estar en región lineal. Pero acá en la región lineal, la relación entre VDS y D es cuadrática, porque mire que hay un VDS acá y un VDS acá, que están siendo multiplicados. Y va a ser una cuadrática negativa, entonces va a ser más o menos así. Algo así, bueno, veamos, algo así, 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 ahí hay diferentes ejemplos. Pero después de eso va a tener esa relación cuando ya llega a la región de saturación. Note que esa ecuación no depende de VDS, cual significa que es ID igual a una constante, es decir, una línea recta. Más o menos así y así aproximadamente y así. Bueno, ahí eso solo es para dar una idea. Y cada una de esas curvas va a corresponder a un valor distinto para VGS, ¿verdad? Acá lo que estamos haciendo para crear esas curvas es manteniendo el VGS constante, ¿verdad? Y en esa primera manteniendo el VDS constante. Recuérdense, como tenemos tres cantidades que nos importa, pero en una gráfica uno solo grafica dos de las variables, hay que mantener la otra constante, pero podemos dibujar como diferentes curvas para diferentes valores. Entonces llamemos esta VGS 0, VGS 1, VGS 2. Ok, entonces, de hecho, acá pueden ver en la izquierda que lo que nos da con el enunciado es justamente una de estas curvas. Y de hecho se usa para parte de la solución. Pero al inicio podemos hacer el problema todavía sin tocar mucho la curva. Pero sí me gusta mucho repasar esta idea de las curvas. Son importantes. Ok, entonces considere el circuito de las curvas características del MOSFET mostradas en la figura 2. Y esta es la figura 2 acá abajo. El voltaje umbral del transistor es de 1,5 voltios. Entonces lo que nos están dando ahí es que VTH es igual a 1,5 voltios. Pronto vamos a usar eso. La resistencia R1 es de 100K. Entonces R1 es igual a 100K. Ohmios, perdón. Dimensione la resistencia RDRS y R2 para que el transistor opere en saturación con VDS polarizado en 1 voltio a partir del extremo de la región lineal con VD igual a 3. Para esto ignore el efecto de sustrato y muestre en la curva característica el punto de operación del transistor para cumplir con este objetivo con mínima potencia. Ok, entonces, para descifrar ahí un poco lo que se está diciendo, lo que vamos a tener que escoger son los valores de las resistencias. Y queremos que opere en saturación polarizado en 1 voltio a partir del extremo de la región lineal. Entonces, con esta desigualdad, la voy a repetir de nuevo, decidimos si está en saturación o si está en región lineal. Si la relación es
una igualdad, así. Eso está en el borde. Borde de región de saturación, o si prefieren, región lineal. Es el borde entre los dos, así que le puede llamar la que quiera. Doy los dos, pero en este ejercicio dicen extremo de la región lineal. Extremo de la región lineal, borde. Entonces, llamémoslo también extremo. Ok. Después queremos operar a un voltio a partir de ahí en saturación, ¿verdad? Es decir, queremos que VDS no solo sea igual a esto, queremos que sea igual a esto más un voltio, ¿verdad? Queremos que sea un voltio de estar en el borde, ¿verdad? Es decir, queremos que VDS sea igual a VGS menos VTH más un voltio, ¿verdad? Eso significa que no solo estamos en saturación, estamos exactamente un voltio del borde, ¿verdad? VDS es un voltio mayor de lo que debe ser para estar en el borde. Ok. Entonces, VD es igual a 3. Ahorita eso va a ser importante por ahora. Bueno, de hecho lo puedo hacer de un solo. Esa ecuación y también implica que se cumple esta otra. Y hay diferentes maneras de pensarlo, pero la idea es básicamente que, bueno, yo lo pienso de esta manera, pero también lo puedo demostrar matemáticamente, que es que si yo tengo esa tensión entre ese punto y ese punto, y esa tensión entre ese punto y ese punto, y la diferencia entre esos dos es un cierto valor, entonces, no importa dónde yo pongo el menos, la diferencia va a ser la misma. Por ejemplo, si yo más bien mido a partir de acá, ese punto y ese punto, la diferencia va a ser la misma, ¿verdad? Es como añadirle una cantidad a ambas, la misma cantidad a ambas. Y más de hecho, por ahí va la idea de por qué se cumple esa ecuación de acá abajo. Y recuérdense en la diferencia. La diferencia acá es que en vez VDS toma el negativo en S, un VS, ¿verdad? Que sería en este punto de acá. Pero simplemente VD toma la referencia acá abajo. Entonces, es como, piénsalo como un multímetro y el asunto es que el nombre le va a decir usted dónde está poniendo el negativo. Bueno, también le dice dónde está poniendo el positivo. La primera letra o la única letra es el positivo. La segunda letra es el negativo y si no hay letra, la referencia es tierra, ¿verdad? Eso es por convención. Pero entonces, de hecho, esta ecuación de acá se puede pensar como VD menos VS igual a VG menos VS, que es verdad, si yo mido de tierra a VD y le resto de tierra a VS, la diferencia me da de VD a VS, ¿verdad? Eso es más o menos la idea. Y acá yo puedo cancelar los VS. Y quería escoger un color distinto, ¿qué tal rojo? Y así es como llego a la ecuación de abajo. Ok, entonces ya utilizándola, tenemos todos los valores excepto VG, entonces con esta ecuación averiguamos VG. Porque queremos que VD sea 3 voltios. Queremos que acá VD sea 3 voltios. VG no lo conocemos. VTH lo dice ahí en el enunciado, ¿verdad? Es 1,5 voltios. 1,5 voltios más 1. Ok, entonces si pasamos todo a un lado, ¿verdad? Para que solo nos quede VG despejado, va a ser lo mismo que agregarle 0,5 voltios. Entonces nos queda 3,5 voltios, ¿verdad? Ahora, eso ya nos va a permitir dimensionar la resistencia R2 y la razón es porque ya tenemos VG, que es la tensión en este punto. Y eso se puede obtener de la manera que lo hicimos, pero también se puede obtener haciendo un divisor de tensión con esas resistencias, ya que tenemos dos resistencias en serie conectadas de CVDD y acá no fluye corriente, ¿verdad? No fluye corriente a la compuerta de un MOSFET, así que eso solo es un divisor de tensión. Y entonces podemos usar la fórmula de divisor de tensión, que es que VG, esa tensión del medio, va a ser igual a R2, la tensión de abajo, entre R1 más R2, todo eso por V de la tensión ahí de la fuente, ¿verdad? Claro, en este curso uno se acostumbra a ver los circuitos distintos a como uno los ve normalmente en un curso de CC o algo así. Así es como las convenciones de este curso son las convenciones como de circuitos analógicos, pero usualmente uno está acostumbrado a ver un divisor tal vez de esta manera. Yo recuerdo que cuando yo los vi en CC, yo los vi así.
¿verdad? Y entonces esa es la tensión, bueno, la tensión entre estos dos es como la tensión dividida, y eso es como la tensión de la fuente, ¿verdad? Acá es la misma idea, solo que estamos moviendo todo esto como lo estamos moviendo así, ¿verdad? Así. Y solo por convenciones de analógica se quita esta fuente, se quita, ¿verdad? Y simplemente decimos que acá arriba es VDD y acá abajo es tierra. Y ya. Se sobreentiende que hay una fuente que conecta VDD a tierra. Ok, entonces volviendo ya al asunto, vamos a despejar acá R2, que es la que podemos, la incógnita. Es la única incógnita, ya sabemos VG por lo que hicimos acá a la izquierda, R1 lo dan en el enunciado y VD también lo dan, bueno, no sé si lo dan en el enunciado, lo dan en la figura. Ok, para ahorrar esas flechitas. Ok, entonces si pasamos el R1 más R2 acá a multiplicar, nos va a quedar VG por R1 más VG por R2 es igual a R2 por VTT. Entonces yo de hecho puedo pasar acá ese VG por R2 a restar y de un solo sacar el R2 a factor común. Y entonces R2 nos va a quedar R1, bueno, de hecho lo voy a hacer con las fuentes, VG entre VDD menos VG por R1. Voy a ponerlo un poco mejor. Ok, noten de hecho la similitud entre esta ecuación y la original de divisor de tensión. A mí eso siempre me fascina, porque de hecho cambian algunas cosas, ¿verdad? Eso ahora es una resta en vez de una suma. Eso me parece fascinante, ¿verdad? El hecho de que se parezcan tanto. A esta ya le podemos sustituir algunos valores. 3,5 para VG, de nuevo acá 3,5. La fuente es de 6, podemos verificar eso ahí en la figura. Dice 6. Y R1, ahí también lo dice 100K, ¿verdad? 100K. Entonces, por favor, háganlo también. Y así me ayudan a verificar la respuesta que dé. Ok, ya tengo un resultado. A mí me dio 140K. Esos son ohmios, ¿verdad? Perfecto, entonces ya tenemos R2. Eso es R2. Ok, entonces vamos a querer que el transistor esté operado por lo menos esté operando por lo menos a 1 voltio de la región de la región de saturación. De hecho, acá queremos que VD sea 3 voltios. ¿Y eso qué significa para VDS, verdad? Bueno, no sabemos qué es VDS, pero sabemos que va a ser menor a 3 voltios, ¿verdad? 3 voltios va a ser, y esa es la parte que a mí no me gusta tanto de este ejercicio, ya para averiguar RD y RS a partir de la corriente. Pero bueno, la idea es que VD acá van a ser 3 voltios. Entonces, si yo mido más bien de acá a acá, va a ser menos de 3 voltios. No sabemos cuánto, pero va a ser menos de 3 voltios. Y de hecho, igual para VGS, porque VGS son 3,5 voltios. Entonces, es 3,5 voltios de acá para acá, pero acá va a ser menos de 3,5 voltios, ¿verdad? Menos de 3,5 voltios. Así que si nos fijamos acá en estas curvas de acá, tenemos diferentes opciones para VGS. Así se ve la curva de este transistor si VGS fuera 5 voltios. Y esta sería la curva del transistor si VGS fuera 4 voltios. No sabemos qué es VGS, pero sabemos que es menos de 3,5 voltios. Digamos que la de 3,5 voltios iría más o menos por acá. ¿Verdad? Para VGS. Y no sabemos en verdad cuál es el voltaje, pero es de acá para abajo. Lo que significa eso es que nuestras únicas dos opciones para VGS, según la gráfica, va a ser 3 voltios o 2 voltios. Y eso es lo que no me gusta, ¿no? Eso no queda claro que uno debería simplemente usar eso. Uno pensaría que uno quiere averiguar exactamente
que es el VGS que se necesita, pero no, la idea es que en esa gráfica se muestran dos opciones, la de 3 voltios y la de 2 voltios, que son menores a 3,5, y a partir de ahí ustedes tienen que escoger una o solucionar ambas. Lo que voy a hacer yo es escoger una, 3 voltios, y dejo la otra para que si quieren hacerlo como una especie de práctica, lo puedan hacer. Entonces lo que voy a decir es, acá abajo, tenemos dos opciones de VGS según la gráfica. Entonces tenemos dos opciones de VGS según la gráfica que cumplen, que son, bueno, que cumplen, de hecho lo puedo poner como una desigualdad en solo. Entonces voy a hacer eso, que cumplen, que son que VGS es menor o igual a 3,5 voltios, que ese es el VG, ¿verdad? Voy a escoger, VGS igual a 3 voltios. Como le digo, no me gusta esto de escoger en un examen, ningún problema razonable pediría que uno haga algo así. Siempre habría una manera de averiguar el valor que uno está buscando. Pero en este caso, según la solución y lo mejor que puedo entender de ella, es uno escoge. Y tiene que escoger de las dos opciones ahí gráficas. Entonces vamos a escoger 3 voltios y veamos qué sucede. Ok, entonces en VGS va a ser igual a bueno, mira, VG es 0,5 voltios mayor a VD. VGS también va a ser 0,5 voltios mayor a VD. Entonces veamos si podemos de alguna manera demostrar esa lógica. Entonces, tenemos que VD es igual a 3 voltios, eso está dado por el enunciado, y VGS, bueno, VG es igual a 3,5 voltios, eso también lo logramos descubrir, y que escogimos VGS igual a 3 voltios. Entonces tenemos varias maneras de demostrar que va a ser VDS. Una podría ser, ok, sabemos que VGS va a ser igual a VG menos VS, y como tenemos que VGS es 3 voltios y tenemos que VG es 3,5 voltios, podemos averiguar VS. VS va a ser sumo S, resto S y nos queda 0,5 voltios, ¿verdad? Y VDS va a ser igual a VD menos VS. Y ya tenemos que VD es 3 voltios y VGS es 0,5 voltios, lo acabamos de descubrir. Y entonces VDS va a ser 2,5 voltios. Ok, entonces teniendo VDS, vamos acá y encontramos 2,5 voltios, ¿verdad? Recuérdense que acá el eje X va a ser VDS y ya sabemos que es 2,5. Entonces vamos a estar en esta línea vertical. Y como ya escogimos que VGS iba a ser 3 voltios, entonces estamos en esta curva de acá. Entonces el punto de intersección va a ser acá. Y ese es como el punto donde estamos operando el transistor. Vamos a tener ahí que aproximar la corriente. Otra cosa que no me gusta del ejercicio, hay que aproximarlo. Se ve como que es un poquito menos de la mitad. Acá está en una escala de, ok, si eso es 200, eso va a ser 100.
Buenas, ¿me pueden escuchar? Sí, ahora sí. Lo siento, se me fue un toque el internet. Ahí me pueden avisar qué fue la última cosa que escucharon. Que era más o menos 100, un poquito arriba de 100 en la gráfica. Sí, 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 va por la mitad, pero un poquito menos de la mitad. Entonces yo dije que en vez de ser si la mitad es 100 y 200 es 150, ¿verdad? Va a estar más o menos por 140 microamperios. Muy calculado, muy al aire. Bueno, ya tenemos ID y con ID y teniendo la tensión V, bueno, ya y teniendo las tensiones acá, ya podemos descubrir las resistencias. Por ejemplo, perdón, VS, este VS de acá, es la misma tensión de la resistencia VRS, ¿verdad? Entonces, la resistencia RS va a ser igual a VS, ¿verdad? La tensión a través de esa resistencia, entre ID, la corriente de esa resistencia. Entonces, voy a hacerlo acá bien rápido, 0,5 voltios entre 140 miliamperios. Y entonces a mí me da un valor de aproximadamente 3,57K, más o menos. Eso estaría ahí en ohmios. Entonces eso nos da nuestra segunda resistencia. Y algo muy similar para el caso de la resistencia RD. Note que arriba tiene 6 voltios y abajo 3 voltios, entonces la diferencia es 3 voltios. De acá a acá hay 3 voltios. Entonces la resistencia, la tensión a través de la resistencia. Y la corriente es la misma. Entonces RD sería, sería 3 voltios, ¿verdad? Lo pueden hacer como VDD menos VD y hacerlo ahí en más pasos, pero que se entienda lo que están haciendo mejor. Bueno, y acá para ID, bueno, de hecho, como lo hice en el otro caso, sí puse la fórmula primero. Voy a hacer eso solo para que es VDD menos VD, esa es la tensión a través de la resistencia, entre la corriente va a ser, entonces, 3 voltios entre 140 microamperios, y eso nos va a dar 21,40 kiloamperios. Bueno, entonces eso da la solución a este ejercicio. Ahí de hecho dice, muestre en la curva característica el punto de operación del transistor para cumplir con este objetivo con mínima potencia. Mínima potencia se refiere que asumiendo, ¿verdad? Algo que nunca se explicó muy bien, pero asumiendo que solo tenemos esas dos opciones, siendo la otra, la de 2 voltios. Y en ese caso VDS sería 1,5, ¿verdad? 0,5 menos. ¿Cuál de esos dos puntos cumple mínima potencia? Y la respuesta es que la que consume menos corriente es la de menos potencia, ¿verdad? Porque eso significa que el circuito como tal va a consumir menos corriente, pero todavía la misma tensión de 6 voltios. Entonces, por cierto, en un circuito analógico, la manera que uno analiza la potencia, en verdad es bastante sencillo. Déjeme hacerlo como... Es conceptual, lo voy a hacer y lo voy a borrar. Pero la idea es que en un circuito analógico siempre vamos a tener un transistor que vamos a querer polarizar, ¿verdad? Polarizar es muy importante porque asegura que funciona en la región que queremos. Y que funcione en la región que queremos significa que podemos usar la ecuación que queremos, ¿verdad? Entonces usualmente lo que hacer es algunas resistencias ahí para polarizar, otras acá, ¿verdad? Para polarizar. Y después esto se conecta en algún capacitor y después a la siguiente... Eh, al siguiente transistor que también está polarizado. Y así más o menos va la situación. Eso es, más o menos ese patrón se da mucho en los circuitos analógicos, con todo tipo de variaciones que se van a estudiar en el siguiente curso. Pero la idea es que todo lo que hacemos es medir la tensión de alimentación, VDD en este caso, sería que estamos trabajando con MOSFET, y medir todas esas corrientes. Medir la corriente que baja por acá, la corriente que baja por acá, llamémosla I1, I2, y 3 y 4, etcétera, ¿verdad?
Y entonces simplemente dividimos dividimos la tensión total entre la suma de las corrientes, ¿verdad? Entonces la potencia consumida va a ser VDD entre la suma de las corrientes. Y así es como calculamos potencia en circuitos analógicos, en verdad es bastante sencillo. Ok, entonces si quisiéramos medir la potencia en este caso lo podríamos hacer. Solo medimos la corriente, acá polarizando por R1 y R2, ¿verdad? Bajo una corriente por acá. Y ya sabemos esta corriente de acá. Y entonces esta corriente de acá la sumaríamos. Y ya con esos dos valores dividimos 6 voltios entre esa corriente y eso nos da la potencia consumida por ese circuito digital. Bueno, suficiente eso. Antes de continuar, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que ahí que se le ocurrieron? Puede ser cualquier cosa relacionada a este ejercicio o de lo que sea de la vida. Tal vez tienen algún ejercicio que están ustedes usando para estudiar y más bien quieren que les ayude, tal vez. No sé. ¿Todo bien? Ejercicios que sí han salido en exámenes. Esos ejercicios. Ajá, como este, que venga una gráfica y uno tenga que batear como el valor. Batear. No, yo pienso que está muy mal diseñado. Yo esperaría que ningún profesor se le ocurra poner algo así en un examen. Ok. Lo que tal, digamos, si van a poner, de hecho, tarde o temprano van a poner ejercicios con gráficas y sí es importante que sepan interpretarlas. Pero no va a ser, o esperaría yo que no le harían así tan pateado, sino que especificarían los puntos que son importantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esas corrientes exactas las darían, ¿verdad? Las corrientes exactas las dirían exactamente cuáles son esas corrientes. Por ejemplo, y claro, esos puntos transicionan bueno, digamos, en un caso como el nuestro, sabemos que está en saturación en esa región, puede que no nos digan como a dónde está el punto donde cambia de saturación a región lineal, pero si no lo indican, eh, bueno, de hecho yo creo que lo podríamos descubrir de todos modos en este caso. Entonces, por lo menos las corrientes exactas las tendrían que dar, pienso yo, para que sea un ejercicio un poquito mejor diseñado, que uno no tenga que batear, que uno pueda encontrar puntos exactos en la gráfica y saber exactamente qué son. Pero de que pueden poner gráficas, definitivamente pueden poner gráficas. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, voy a avanzar al siguiente ejercicio. Entonces, esta es la tutoría 8, ¿verdad? Que es pequeña señal, un poquito de efecto de cuerpo. Voy a empezarlo suave y la manera que lo voy a empezar, ese ejercicio de hecho es de la tutoría 6. Tenemos todavía un problema ahí con las tutorías, con un asunto de desfase entre la materia vista en el curso y la materia vista en las tutorías. Y entonces uno de los problemas que tenemos es que tanto la tutoría 8 como la tutoría 6 tienen ejercicios de pequeña señal, gran señal. Es medio confuso, pero bueno. Este ejercicio acá es un buen ejercicio que ayuda a hacer un poquito de transición entre gran señal y pequeña señal. Entonces comenzamos con una parte simple de gran señal y después nos metemos en la pequeña señal. Entonces, eh, eh, todos los ejercicios que hemos hecho hasta este momento en las semanas pasadas son de gran señal, por cierto. Entonces, para que tengan eso en mente. Antes de iniciar, una pregunta rápida. ¿Por cuál tema van? ¿Ya vieron aplicaciones digitales de MOSFET? Eso es algo que me interesa saber. ¿Han visto aplicaciones digitales de MOSFET? ¿Han visto, ya me imagino que ya vieron pequeña señal? Voy a fijarme. Ok, no, tranquilidad, tranquilidad. Em, bueno, voy a asumir que más o menos van por, ojalá tal vez terminando pequeña señal y otros efectos ahí no ideales del MOSFET, como efecto de cuerpo y esos tipos de cosas. Y que tal vez
ya están viendo, empezando tal vez aplicaciones digitales, el modelo digital y todo eso. Bueno, entonces para estos ejercicios vamos a tener VTH igual a 1 voltio, K' igual a 50 microamperios entre voltio a la 2, y mira que sí vamos a tener un lambda de 0,1 voltios a la menos 1. Muy curioso, muy curioso. Considere el amplificador de la figura 1 en el que W entre L es igual a 10, ¿verdad? Calcule los valores RD y VG tal que Vout sea 0 voltios e ID 500 microamperios. Entonces, algo que tal vez habrán notado es que algo muy extraño sucede en ese circuito. Tenemos una referencia, pero tenemos una tensión acá y una tensión acá. Esto está casi conectado como uno los conocía tal vez en CC, pero aún así no, porque desconectamos acá esas tierras. Recuerde que eso también debería ser un corto técnicamente. Entonces, técnicamente hay un, veamos si lo puedo dibujar más lindo. Bueno, eso no va a ser muy lindo, pero técnicamente hay un corto entre esos tres. Pero de hecho eso es algo que se hace mucho, que se pone la referencia en vez de acá abajo y la referencia de la tensión más baja. Usualmente más bien la referencia es una tensión intermedia. Y entonces vamos a tener valores que son más negativos que la referencia. Y como la referencia la asumimos en 0, un valor más negativo la asumimos, no sé, en ese caso menos 2,5 voltios, ¿verdad? Y la idea es que si yo mido de esta polaridad, ¿verdad? Es la polaridad de la fuente. Y eso sería si yo estoy acá abajo y yo quiero subir acá, tengo que sumar esta cantidad. Y entonces, si yo soy menos 2,5 y sumo 2,5, llego a 0, ¿verdad? Eso es más o menos la idea. Esa es una manera de demostrar que acá abajo estamos a menos 2,5 voltios. Y acá, si sumamos 2,5 más, acá vamos a estar en más 2,5 voltios. En total, vamos a estar variando entre un total de 5 voltios, ¿verdad? Para arriba y para abajo. De pico a pico vamos a tener 5 voltios. Pero tomamos la referencia a la mitad. Eso es algo que se hace mucho. De hecho, se hace más que todo, sorry ahí por distraerme tanto, acá con los amplificadores operacionales. Usualmente acá va a ser más 15 voltios y acá va a ser menos 15 voltios. Y una manera de lograr poner la referencia en medio ya en la práctica va a ser con un transformador, porque un transformador viene una tensión acá. Y para la tensión que uno la saca, uno de hecho puede tener una bobina así y otra bobina así. Y que se saque acá, no sé, los 2,5 voltios y que ese también saque 2,5 voltios. Entonces podemos tomar este como la referencia, tomar este como menos 2,5 voltios y tomar este como más 2,5 voltios. Que es, perdón por distraerme tanto, pero a mí me interesa también mucho las aplicaciones de eso ya en algún futuro para que sepan cómo verían eso en la vida real. Ok, entonces volviendo al asunto. Queremos Vout igual a 0. Acá no le han indicado quién es Vout, pero Vout muchas veces va a ser VD. Entonces podemos asumir que VD y Vout van a ser iguales. Esa es la que queremos que sea 0 voltios. Pero un momento, si tenemos 0 voltios acá y acá está conectada a tierra, entonces ¿cuál es la corriente acá de esta resistencia? Entonces, para escribirlo acá un poquito más organizado, VD vamos a querer que sea 0 voltios. Eso es lo mismo que Vout, ¿verdad? Casi siempre. Si no indican quién es Vout, asuman que es VD. Y esa resistencia acá, RL, está conectada a tierra a este lado y al otro lado tiene 0 voltios, un tipo de tierra virtual. Y entonces lo que vamos a hacer es decir que la tensión VRL va a ser VD menos la tensión de tierra, ¿verdad? De hecho acá lo estoy escribiendo con mucho más detalle de lo que debería. 0 menos 0, 0. Muy sencillo. A lo que quería llegar en verdad era que la corriente va a ser 0 también, ¿verdad? Si tiene una tensión de 0, la corriente es 0. Por ley de Ohm, si desean verlo así. Y eso significa que acá no hay corriente. Es decir, toda la corriente acá arriba fluye acá abajo. ¿Ok? Y eso es importante porque significa que la corriente que sacamos con la ecuación del transistor va a ser la misma corriente que podemos usar
para calcular la caída en RD o RD, ¿verdad? De hecho, ya nos dicen que ID ni la tenemos que calcular, ya es de 500 microamperios. Ahí lo dice en el enunciado. Ya con eso podemos calcular entonces RD. Entonces, ¿cuál es la tensión de RD? La tensión de RD va a ser la tensión acarrea, que es más 2,5 voltios, menos la tensión de acá abajo, que van a ser 0 voltios. 0 voltios. Entonces tenemos 2,5 voltios a través de la resistencia. El valor de la resistencia va a ser igual a la tensión de la resistencia entre su corriente, que de hecho es la misma ID, como acabamos de mostrar. Entonces acá tenemos 2,5 voltios entre 500 microamperios y de ahí podemos determinar RD. Muy sencillo. Uy, metí algo mal en el calco, dame un toque. Entonces tenemos 5K. A mí me dio 5K. Ok. Entonces ahí ya tenemos el RD. Vamos, ¿qué sigue? El VG, ok, hay que calcular el VG. Y acá VG está mostrado como esta fuente ahí de tensión. Pero, de hecho, acá la compuerta nunca hay corriente, ¿verdad? Eso es algo que ya he visto varias veces, que es que nunca hay corriente para acá. Eso significa que no hay tensión, no hay caída de tensión en esa resistencia. La caída es cero. Y eso significa que la tensión de acá atrás es la misma tensión de adelante. Las tensiones en ambos de esos puntos son VG. Esta tensión de acá, lo que se usa más que todo para pequeña señal, pero es una tensión alterna. Recuérdese que las señales analógicas son un valor CD y un valor alterno. Entonces, el VG le da el valor CD, que es el que se usa para polarizar el transistor. El VS es la señal, es lo que queremos, es la información que queremos transmitir. Ok, entonces, para calcular VG vamos a básicamente hacer usar la ecuación de saturación, pero en inversa, ¿verdad? Vamos a asumir que está en saturación y después podemos chequear, solo asegurarnos que asumimos correctamente. Entonces tenemos la ecuación de saturación, que UID va a ser un medio K', los voy a poner en términos de K', entonces hay que poner el W entre L, ¿verdad? El prima significa que hay que poner el W entre L a la par. Si no está el prima, significa que este W entre L está ahí adentro. Y esto se multiplica por el VGS menos el VTH a la 2. Y ya tenemos ID más bien, y tenemos toda la otra información excepto VGS, entonces más bien podemos despejar. Y para despejar, voy a pasar el 2 a multiplicar, el L a multiplicar, bueno, el L lo voy a mantener con el W entre L, es que usualmente se dan juntos. Y entonces voy a tener, por ejemplo, que 2ID entre K' por W entre L, y los estoy manteniendo juntos, como acaba de decir, porque usualmente se dan juntos. Y acá VGS menos VTH a la 2. Y entonces acá VGS lo voy a tener como VTH. Y cuando tomo la raíz, va a quedar un más menos, ¿verdad? Pero de hecho podemos simplemente asumir que hacer un más. Hay una razón, que es que no vamos a polarizar nuestro transistor en inversa, ¿verdad? Y de hecho se puede hacer y hay teorías que lo estudian, ¿verdad? No los vamos a ver en ese curso. Sí se ven en poco detalle, pero se ven para el BJT, que es lo que pasa, cómo se comporta un BJT si usted lo pone en inversa. Para el MOSFET no nos vamos a preocupar tanto. Pero vamos a asumir entonces que va a estar polarizado en directa. Significa el VGS va a ser positivo. Entonces esa raíz de acá la voy a poner positiva. Ok, entonces acá podemos básicamente ya colocar valores. Bueno, y de hecho, otra cosa que podríamos hacer para calcular VG directamente es recordar que VGS es VG menos VS, ¿verdad? Ya sabemos VS, ¿verdad? VS acá son menos 2,5 voltios. Mire que está conectado directamente a el VS. Entonces, de hecho, podríamos, sabiendo esta ecuación de acá, podríamos pasar ese VS a sumar y tendríamos VS más VTH más esta raíz
2ID entre K'W entre L. Y con eso podemos calcular C2. Pues con eso podemos calcular ya el VD. Solo es de colocar valores. Acá ponemos menos 2,5 voltios. El VTH creo que era 1 voltio. Ahí podemos chequear. 2 por este era 500 microamperios. Entre, no recuerdo que era K', pero usualmente dan como 100 o algo así. En ese caso son 50 microamperios. 50 microamperios entre voltio a la 2. Voy a poner las unidades acá, microamperios, voltios. Y acá el W entre L creo que era 10. Sí, era 10. Entonces 10 acá. Calculamos esto, entonces lo voy a meter en mi calculadora acá. Menos 2,5 más 1 más la raíz de 2 por 500 micros entre 50 micros por 10. Y, uy, de hecho sí me dio negativo. Ah, ok, sí, hay una buena explicación. Menos 0,5 voltios. Ok, sí, de hecho sí, ahora que recuerdo es lo que debería dar. Menos 0,5 voltios es negativo porque recuerden que estamos tomando nuestra tensión de referencia de menos 2,5 acá, teniendo menos 0,5. Significa que acá tenemos un VGS, ¿verdad? Que sí va a ser al fin y al cabo positivo, ¿verdad? Va a ser de 2 voltios, de hecho. Sí, 2 voltios. Y con eso estamos polarizando este transistor. Y como pueden ver, el VGS es menor al VD y por lo tanto sí estamos en saturación. De hecho, sí, más bien tenía bueno, no necesariamente dar negativo, podía dar, mientras que ya era menor a 1 voltio, todo bien. Estábamos en saturación. Entonces ahí ya hemos calculado el VGS. Ahora sí, lleguemos a la parte interesante. O bueno, una de las partes interesantes, que ahora es el circuito equivalente en pequeña señal. Entonces, para pequeña señal se dejan prendidas las fuentes alternas, se apagan todas las fuentes de directo. Y vamos a cambiar el transistor. El transistor ante pequeñas señales se comporta muy distinto. No tenemos que usar estas ecuaciones grandes y que dan miedo. Más o menos, en verdad no tanto, son relativamente sencillas, pero digamos, las ecuaciones de pequeña señal aún más sencillas. Entonces, ¿cuáles fuentes podemos apagar? Bueno, apaguemos VG. Y entonces solo tenemos VGS y una resistencia RS y después el transistor. Entonces voy a colocar eso acá. Acá tenemos la tierra, acá tenemos VS, que probablemente significa Source Voltage, ¿verdad? Voy a poner acá el RS, me imagino que es RS. Otra opción es que sea RG. Pero la razón por la cual me imaginé que iba a ser RS es porque usualmente esa es la resistencia que viene del circuito anterior, ¿verdad? Digamos, puedo conectar directamente una fuente a este transistor, pero usualmente por el asunto de equivalencia de Thevenin y todo ese asunto, usualmente colocamos esto y lo que representa es todo el circuito anterior, ¿verdad? La señal que viene del circuito anterior, pues va a tener su resistencia equivalente y va a actuar más o menos con alguna fuente de tensión. Ahora sí, acá es donde iría el transistor, ¿verdad? Pero no vamos a colocar el transistor, vamos a colocar su modelo equivalente. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, de hecho es relativamente sencillo. El transistor en su corazoncito es una fuente de corriente. Así, es una fuente de corriente. Eso es lo genial. Y esa fuente de corriente, la corriente principal del transistor va a ser de la patilla D y la patilla S, ¿verdad? Esa es la corriente ID, ¿verdad? Y la manera que controlamos esta corriente, ¿verdad? Porque mire que es una fuente dependiente de corriente, la controlamos con esta tensión de acá. Entonces vamos a medirla en referencia a este punto de acá. Ese va a ser el VGS, ¿verdad? Entonces acá tenemos GS. Pero
como estamos convirtiendo todas las fuentes directas en cortos, ¿verdad? Esta fuente de acá la vamos a hacer en un corto, este de acá en un corto, entonces ahora tenemos que VGS, que el S, ¿verdad? El surtidor va a estar conectado a tierra. Acá vamos a tener una resistencia, que es aquella resistencia que están viendo. Bueno, de hecho vamos a tener dos. Déjenme hacer esto con más cuidadito. Vamos a tener una resistencia que va a tierra, que es la que, el RL, ¿verdad? El load. Esta de acá, ¿verdad? Y vamos a tener otra más, vamos a tener la RD, ¿verdad? Y de nuevo, esta fuente acá de tensión directa la vamos a convertir en un corto, entonces ahora el otro lado de RD está conectado a tierra, lo voy a dibujar así. Y esta tensión que sale acá es todavía el V-out, ¿verdad? Ahora, de hecho, hay una resistencia más que tal vez notaron que no coloqué, la voy a colocar ahora mismo. Déjenme ver si muevo todo esto un toque para el lado para colocarlo. Y es el hecho que los transistores tienen un efecto no ideal. Y es que no son fuentes perfectas, ¿verdad? Ah, bueno, de hecho, ¿cómo se controla esta? Bueno, se controla con esa tensión, pero claramente hay que agregar alguna constante de conversión, ¿verdad? De tensión a corriente, la vamos a llamar GM. Es un tipo de conductancia y la razón es porque tiene que convertir de tensión a corriente. Entonces, a eso, ¿verdad? Si convierte de corriente a tensión, se llama una resistencia, pero si convierte de tensión a corriente, es una conductancia. Y como agarra tensión de un lado y lo convierte en corriente en otro, es como que transiciona de alguna manera la señal. Entonces, es una transconductancia. Bueno, la transconductancia del transistor. Y acá la tensión que usamos para controlar esa corriente. Y acá la otra, el efecto no ideal del que estaba hablando, es lo que le llamamos la resistencia de salida del transistor. Y lo que significa es que todas las fuentes de corriente en la vida real tienen algo que las hace menos que perfectas, y es el hecho que tienen una resistencia en paralelo. Y esa resistencia hace que no actúen perfectamente como debería actuar una fuente de corriente, de la misma manera que una batería o cualquier fuente de tensión constante es como que tiene una resistencia en serie, ¿verdad? Es más o menos la misma idea. Y hay muchas maneras de mejorarlo. Hay maneras de agarrar esa tensión, de esa resistencia acá y hacerla muy, muy, muy pequeña, ¿verdad? No sé, en la escala de los microohmios. Y hay maneras, esa tensión más bien queremos que sea muy, esa resistencia, perdón, más bien queremos que sea muy grande. Hay maneras de mover eso a los gigaohmios. Y y todas esas técnicas se exploran más o menos en el siguiente curso, más o menos, en verdad no tanto, pero se mencionan las ideas, ¿verdad? Ok, entonces volviendo al asunto, acá está el modelo de pequeña señal ya relativamente completo. Ya para hacerlo lo más completo posible hay otros factores que vale la pena considerar, pero para efectos de este curso, ese modelo es bastante completo. Ok, ya dibujamos, ahora hay que calcular ese GM, el RIN, el ROUT, el AV y el equivalente de pequeña señal. Ok, entonces, ¿a qué se refiere con cada una? Bueno, comencemos con el GM, ¿verdad? Ya hay una fórmula para calcular GM. A mí me gusta mucho meterme en por qué funciona y de dónde sale, pero no vamos a hacer eso. Solo la fórmula la vamos a tomar del formulario. Vamos, hay que investigar ahí un poco para encontrarla. Creo que está en la siguiente página. Ah, claro, donde dice pequeña señal. Sí, ahí están. Hay tres, de hecho. Hay tres para el MOSFET. Van a ver que el PJT solo tiene una. Entonces, tal vez se lo hace más sencillo. Es, de hecho, una fórmula súper, súper sencilla. Voy a copiar esos tres y los voy a pegar acá. Uy, muy grande. Déjame ver si lo puedo ajustar ahí un poco. Apenas bueno desea responder, que ya no me está respondiendo. Ay, no, se me quedó pegado. Oh, bueno. Parece que estoy logrando usar el mouse. Entonces voy a colocar estos acá.
y con eso podemos calcular GM. Cualquiera de las tres. Yo voy a escoger la que me parece más sencilla para nuestro caso, que es esta del medio. Cualquiera de las tres funciona, entonces recomiendo que usen la que mejor funcione con la información que tengan. Por ejemplo, si no tienen K, usen esta de abajo. Si no tienen ID, usen esta de arriba. Y esta del medio es si no tienen VGS o VTH. Entonces, en verdad tenemos todos esos valores y podemos usar la que queramos. La del centro me parece la más sencilla. Entonces voy a calcular GM como la raíz de 2K es 50 microamperios entre voltio a la 2. Y D era 500 microamperios. Y entonces podemos calcular ese GM. Y a mí me dio un valor, y usualmente tiene que dar un valor pequeño, menos mili o aún más pequeño que los mili Siemens, ¿verdad? Que medimos conductancia en Siemens. Entonces voy a poner 2,236, básicamente, por 10 a la menos 4 Siemens. A veces se escribe como 1 entre una resistencia, 1 entre ohms. Y la razón por la cual uno que debería hacer eso es porque hay situaciones donde es bastante apropiado. Ay Dios, lo siento, pero estoy teniendo dificultades ahí. Ok, ya logré arreglar mis dificultades técnicas. Hay situaciones donde uno quiere convertir esta transconductancia en resistencia, entonces conviene escribir en resistencia. En este caso no importa, vamos a dejarlo en Siemens. Ok, ya tenemos EM, esa era la primera. Ahora RIN, ROUT y AV. Entonces, ¿qué se refiere con eso? Bueno, RIN se refiere si desconecto esta tensión de acá y me fijo acá en la resistencia de RIN, o sea, la tensión de entrada, la resistencia de entrada. Ahora, puede que se recuerden bueno, del laboratorio CC, de CC, de todos esos cursos, que para medir una resistencia usualmente es entre 2 puntos. Y bueno, sí, de hecho se mide entre tierra y este punto de acá, ¿verdad? Solo que la tierra está como implícita, ¿verdad? Está implícito que vamos a medir con respecto a tierra. Y ya para calcular la resistencia equivalente hay muchas técnicas, pero la que es muy popular en circuitos integrados es usar fuente de prueba. Colocamos una fuente de prueba a la que le conocemos el valor, llamémosla Vx, e intentamos averiguar qué sería el Ix. Eso usualmente lo hacemos por fórmula, la verdad, no le damos un verdadero valor, solo le decimos Vx. Intentamos a través de ecuaciones descubrir qué es Ix y dividir Vx entre Ix, y eso nos da Rin. En ese caso no es necesario, y la razón es porque noten que acá hay un abierto. O sea, si ya desconectamos esa fuente, no hay ningún lado donde la corriente puede fluir, la corriente es cero. Entonces, RI sería Vx entre Ix, donde, bueno, voy a dejar esa imagen ahí, de hecho, cómo uno mide resistencia de entrada. Bueno, si Ix es igual a 0, eso implica que RI igual a Vx entre Ix va a ser igual a algo Vx entre 0, ¿verdad? Que es infinito. Ok, eso de hecho es bueno. Los MOSFETs tienen una propiedad genial, que es que su resistencia de entrada es muy, muy grande. Es básicamente infinita. Y eso es muy útil porque resistencias de entrada muy grandes son buenas propiedades para amplificadores en los circuitos en general. ¿Por qué? Eso se ve en más detalle en el siguiente curso. Sorry que digo a cada rato en el siguiente curso, es que realmente discretos es donde uno aprende por qué uno ve activos, digamos. Activos uno está como, ¿qué estoy viendo y por qué lo estoy viendo? Y discretos es como, ok, sí hay una buena razón para todo. Ok, VOUT es una idea muy, muy similar. Desconectamos la tensión acá entra, pero ahora para desconectarla lo que hacemos más bien es un corto, ¿verdad? Así es como desconectamos esa tensión.
Y acá hacemos, bueno, vamos a querer medir Rout. Si tuviéramos ahí para medirlo con un multímetro sería genial. Pero lo que vamos a hacer es conectar acá nuestra fuente de prueba de nuevo. Perdón, no una fuente de corriente, una fuente de tensión. Intentamos medir la corriente y X y con esos dos intentamos determinar cuál es nuestro tensión de Rout, ¿verdad? Entonces lo primero que voy a hacer es encontrar que VGS es 0. VGS va a ser 0. ¿Y por qué? Porque mira que estamos haciendo un corto acá y entonces, y acá no hay corriente, entonces esta tensión es 0 y esta tensión es 0, entonces VGS es 0. Eso se saca como de lógica, no es como que, no, digamos, pueden escribir ecuaciones si es algo que desean hacer, pero no es necesario. Ustedes pueden ver esta Z de acá, no la puedo borrar por alguna razón. Qué extraño. Ok, ya la borré. Bueno, sí, 0 voltios. Y eso significa que esta fuente tiene cero corriente. Acá no hay corriente. Y entonces este IX de acá, todo este IX va a ir acá, acá y acá. Y todas tienen la misma tensión Vx, entonces las corrientes van a ser, ¿verdad? La corriente IX va a ser la suma de la corriente por acá, la corriente por acá y la corriente por acá. Cada una tiene una tensión de Vx, ¿verdad? Porque están conectadas directamente a Vx. Y al otro lado tienen tierra, ¿verdad? Todas. Entonces simplemente lo que voy a hacer es decir que la corriente total va a ser Vx entre RO más Vx entre RL más Vx entre RD. Y acá podemos, bueno, podemos sacar el Vx a factor y pasar el Ix a dividir y pasar el factor a dividir. Lo siento si sienten que me estoy saltando mucho, ahí me pueden detener y decir que vaya más despacio. Pero en esencia lo que quiero descubrir es esto. Algo que se va a ver familiar, ¿verdad? Y se ve familiar porque ese es el paralelo entre RO, RL y RD. Entonces, de hecho, una manera más sencilla, en este caso en particular funcionaría hacerlo de una manera más sencilla, que es que si no tenemos eso, ese circuito realmente es equivalente a un circuito así, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces sube X, acá X y acá tenemos R1, R2, R3 o en ese caso RO, RL, RD. Entonces en un caso así es muy sencillo ver que la resistencia equivalente es el paralelo de los tres. Eso funciona en ese caso, pero en general no va a funcionar, así que en esos casos donde no funciona es importante conocerse de esta técnica de la fuente de prueba y la corriente de prueba. Ok, entonces ¿cuál es ese paralelo? Bueno, ¿y cuáles son estos valores? Y ok, entonces RO, ¿cómo lo podemos calcular? RO lo podemos calcular, acá hay una fórmula para calcular RO, de hecho ahí está, resistencia de salida. Voy a copiarla. Y la voy a pegar. No sé a dónde se pegó. Ah, mira. Ok. Déjame ver si lo puedo seleccionar. Ah, ya sé qué pasó de nuevo. Ay, Dios. Ok, voy a deshacer, pegar eso y voy a intentar ver si lo logro pegar acá abajo. Ok, creo que eso funcionó mucho mejor. Ay, y ahora no me deja moverla. Perdón por todas las dificultades técnicas. Tengo que hacerlo más grande solo para que lo pueda mover. Bueno, ok, entonces RO va a ser igual a 1 entre lambda y nos dieron un lambda, no sé si se recuerdan. Acá arriba lambda iba a ser 0,1 voltio a la menos 1. 0,1 y el ID 500 micros. Y eso usualmente da un valor bastante alto.
En este caso no dio tan alto como yo esperaba, pero 20 kilo ohmios. Ok. RL va a ser, ya se lo decía antes, veamos, 10 kilo ohmios. Y RD va a ser igual a, ¿dónde está RD? Lo habíamos calculado, ¿verdad? 5 kilo ohmios. Ok, entonces podemos calcular el paralelo en la calculadora. A mí me gusta hacerlo así. A mí, bueno, de hecho lo que hago es meto este valor y después presiono el -1 y sumo, meto este valor y presiono el -1 y sumo y meto este valor y presiono el -1. Y cuando ya tengo esta suma, le doy igual y después doy -1 y de nuevo y eso ya me da eso ya me va a dar el paralelo de los tres. Entonces ahí tienen una técnica que pueden usar. Entonces voy 20, 10, entonces -1 más 5 de 3 al -1, doy igual, -1 y me dio, ese valor me dio 2,86 más o menos kilo ohmios. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda sobre lo que he hecho hasta el momento? Hay una buena duda que esperaba que me iban a preguntar, porque fue un error que hice y lo noté, pero decidí simplemente continuar y no decirles nada. Se los iba a decir al final, pero quería ver si lo notaban primero. Entonces déjenme mostrarles. Acá arriba tenemos ese lambda igual a 0,1 y yo utilicé esta ecuación acá para ID, la de un medio K' por W entre L por VGS menos VTH a la 2. Y eso está genial, pero el transistor no es completamente ideal. Y de hecho acá hay un término que me faltó, específicamente cuando no está funcionando de manera completamente ideal. Ese término de acá que se lo multiplica, modela matemáticamente esa no idealidad que tiene el transistor. Entonces voy a mostrarles ahí en el formulario para mostrarles a dónde aparece. Acá está. Entonces es corriente en región de saturación con modulación de largo de canal. Entonces ese término acá, 1 más lambda VDS, es algo que una no idealidad. Cuando hay un lambda en nuestro transistor, aparece ese término de acá. Así que técnicamente lo que calculamos después de eso, debimos haber usado ese lambda. Y de hecho lo pudimos haber hecho porque sabíamos que era VDS. VDS acá arriba tenemos 0 y acá abajo tendríamos menos 2,5. Así que técnicamente podemos haber usado VDS como 0 menos 2,5, es decir, en 2,5. Acá tendríamos que dividir, bueno, déjeme hacer con modulación, déjeme escribir eso mejor. Si consideramos la modulación del largo de canal, entonces vamos a tener que, básicamente acá abajo estaría ese término, ¿verdad? Y acá abajo, entonces no solo voy a usar la ecuación final, pero ya poniendo este término donde va. VGS va a ser igual a VS más VTH más raíz de 2ID. Y acá abajo tendríamos K' L y tendríamos 1 más lambda VDS. ¿Ok? Donde VDS igual a VD menos VS, VD es 0 y VS es menos 2,5 voltios. Esto sería 2,5 voltios. Lambda lo van ahí arriba en el enunciado y tendríamos que recalcular VG. No lo voy a hacer, más bien les suplico que lo hagan para que tengan un poco de práctica de su emulación. Pero así sería, realmente no es complejo.
Solo sería agregarle un término ahí pequeño a la ecuación. Y tendríamos un nuevo ID. Y esa parte de acá es exactamente como lo hicimos acá. El lambda, la manera que aparecen pequeñas en señales con CRO. De hecho, cuando le dicen lambda 0, ya significa que ignore esta resistencia acá. Es como si fuera una fuente de corriente ideal. Ok, ¿alguna duda sobre eso? Seas, ¿logró ver por cuál tema van? Sí, por digital creo que era. Modelo digital, ¿ya vieron Sí. aplicaciones? Eh, no, creo que Eh, mañana. Mañana. Sí. Bueno, sí, he estado bien emocionada y quería ver los ejercicios acá de aplicaciones digitales. Sería, vamos, este y los siguientes. Pero me voy a esperar porque no hemos visto mucha pequeña señal, entonces podemos ver más. Y para que vean digitales, aplicaciones digitales primero en el curso. Son las 6:11, ¿por qué no nos tomamos un descanso? Volvamos a las 6:16, que sean, eh, bueno, son las 6:12, a las 6:17, que sean 5 minutos. ¿Les parece? Está bien, está bien. Pero bien.
Ok, volvimos. ¿Cómo están? ¿Todos bien ahí? ¿Todavía? Sí. Perfecto. Continuamos entonces. Bueno, está bien. Podemos hacer este. Este es bastante similar al que acabamos de hacer. Tiene una fuente de corriente ahí, por si lo notan. Está muy pequeño, pero... Este también, bien curioso, la señal de entrada se coloca en una región distinta y la base se pone en directo a tierra. Ese acá es bastante curioso, se pone la fuente de tensión en otra parte, ¿verdad? Y ese de acá, no recuerdo muy bien ese, pero creo que era uno de polarización, básicamente. Tal vez de efecto de cuerpo. Ok, entonces tenemos varias opciones. Yo creo que ya después de eso, sí, ya después de eso comienzan los digitales. Entonces bueno, sí, tenemos esas opciones. Si tienen alguno que les gustaría ver, me pueden decir. Los tres involucran fuentes de corriente, que siempre es bastante divertido. Las fuentes de corriente simplifican los ejercicios. Hagamos alguno de los tres. Veamos cuál se ve más interesante. Hagamos uno que es una topología distinta, como es el siguiente. Voy a hacer este. Ok, entonces, ¿qué me refiero por topología distinta? Eso lo van a ver más en el siguiente curso, pero todo lo que significa es por dónde entra la señal, por dónde sale la señal. Y entonces, como les dije, usualmente la entrada es VGS, uno lo piensa como VGS y la salida como la corriente ID, pero está esta otra tensión que nos interesa, VDS. Entonces, usualmente la señal entra por acá y en cierta manera sale por acá. Esta topología es una donde más bien entra la señal por acá y sale por acá. Siempre tiene que salir del... Bueno, de hecho no hay una manera distinta de hacerlo, pero... Entonces, esa es otra topología. Y el que se mantiene igual entre los dos, por así decirlo, es el VGS, la compuerta. Entonces, esa topología se llama compuerta común, porque la compuerta es la misma para ambas. La otra, donde la señal entra por la compuerta, y la que es igual para ambas es el surtidor, la fuente, se llama fuente común, ¿verdad? Y la otra opción es, se toma la señal del drenador y se mete la señal por la compuerta. Y entonces ese se llama drenador común, mejor conocido como el seguidor de tensión. Ok, entonces ya es suficiente eso. Eso solo era trivia interesante, pero que se ve en más detalle en el siguiente curso. Ahora resolvamos el ejercicio. Entonces, de nuevo, todavía vamos a tomar VTH como 1 voltio, K' como 50 microamperios. Y vamos a tener ese lambda de 0,1. Esta vez deberíamos considerarlo desde el inicio. Considere el amplificador de la figura, en el que RL, y ahí tenemos RL, es 20 K. Creo que ese es mayor al anterior. Bueno, calcule I sub para obtener Rout mayor o igual a 10 kilo ohms. Y calcule WL que permita obtener Rin de menor o igual a 1 kilo ohm. Ok, entonces ahí medio acabamos de ver cómo se calcula el Rout y el RI. Entonces, manos a la obra. Vamos a querer saber cuál es la influencia del I sub sobre el circuito, ¿verdad? Entonces, en gran señal, lo más probable es que vamos a querer esta tensión de acá en 0 voltios, ¿verdad? Y eso significa 0 corriente por la resistencia de RL. La razón por la cual estoy asumiendo esto es porque vamos a querer que esta corriente I sub sea la misma corriente que pasa por nuestro transistor, ¿verdad? Digamos, técnicamente no lo podemos asumir, ¿verdad? Pero asumámoslo por ahora. Entonces, teniendo el I sub, ¿verdad? Se puede calcular con las corrientes de ID de todo el asunto, ¿verdad? Y entonces, para saturación aplica la misma ecuación de saturación. Pero de hecho, como este es un ejercicio de pequeña señal y vamos a querer pensar en términos de Rin y Rout, no vamos a usar las mismas ecuaciones de gran señal. Vamos a conseguir el equivalente en pequeña señal y a partir de ahí podemos empezar a calcular qué valores idealmente
vamos a querer. Entonces, primero dibujamos el equivalente en pequeña señal. Ese VS va a ser como nuestra señal de entrada. Entonces, como esa fuente la vamos a apagar, va a ser un corto, y esa la vamos a apagar, va a ser un corto. Esa tensión está conectada a tierra, ¿verdad? Entonces, acá voy a poner VS conectada a tierra. RS conectada a tierra también, son 10K. Y a partir de ahí comienza el transistor, pero ahora estamos conectados al drenador. Entonces, al drenador, si se recuerdan bien, voy a ponerlo como de la manera que usualmente se pone, pero vamos a tal vez querer arreglar un poquito las cosas después. El drenador es esa parte de abajo de la fuente de corriente del modelo de pequeña señal, ¿verdad? Y después de algún punto del drenador se toma la referencia para el VGS, ¿verdad? Se toma la referencia. Pero acá la compuerta queremos que esté conectada a tierra, ¿ves? A tierra. Entonces, acá esa corriente va a ser GM por VGS. Y entonces acá se pueden imaginar algo muy curioso, que es que si este VGS VS es positivo acá, entonces más bien esta tensión acá, de la manera que está medida, va a ser negativa, más bien, ¿verdad? Y eso significa que esa corriente más bien va a ir para arriba. Es algo muy, muy, muy curioso, ¿verdad? Ok. Ay, no, acaba de tener un problema. Me va a cerrar el OneNote. Mi cómputo un problema con OneNote. Disculpen por eso, voy a ver si lo puedo reiniciar. Ok, me imagino que no está compartiendo esta vez, ¿verdad? Voy a ponerlo a compartir. Perdón por el inconveniente. Ok, entonces estábamos dibujando el equivalente en pequeña señal. Vamos por acá. Entonces, acá hay una fuente de corriente, pero las fuentes de corriente en pequeña señal son abiertos, ¿verdad? Eso es más bien un abierto. Ok, entonces, ¿por qué son las fuentes de tensión directa cortos? Espero que ya esa idea esté clara. Cuando se apaga una fuente de tensión, está poniéndole un voltaje cero, y eso es equivalente a un corto. Cuando se apaga una fuente de corriente, está poniéndole en corriente cero, y eso es equivalente a un abierto, ¿verdad? Corriente cero. Por un abierto no pasa corriente, por un corto no cambia la tensión, ¿verdad? Ok, entonces acá lo que tenemos es un abierto, es lo que quiero decir. Acá es donde iba esa fuente de corriente. Y este corto de acá, ¿verdad? Va a ser el VDD. A veces a esas tierras se le llaman tierras de AC, ¿verdad? Tierras alternas. Que lo que significa es que en verdad acá iría una fuente, pero porque estamos haciendo un análisis de alterna o de pequeña señal, es una tierra. Ok, y acá no nos puede faltar el RL, ¿verdad? La carga. Y de hecho, tampoco nos puede faltar, ya que estamos considerando lambda, nuestra resistencia de salida. ¿Verdad? La resistencia de salida del transistor RO. Ahí está. Ok, y entonces, teniendo ahí, vamos. De hecho, me acabo de recordar de algo, perdón que estoy un poco disperso. En ese primer ejercicio no calculamos el AV, esa es la ganancia, ¿verdad? No es complicado, en este caso debería ser, por la topología que es, simplemente va a ser GM por RD, ¿verdad? Bueno, por el paralelo RD y... No, de hecho, por todo ese paralelo, multiplicamos la resistencia de salida por la transconductancia y eso nos va a dar el AL. Pero no mostré por qué. Tal vez lo pueda hacer para ese siguiente ejercicio, pero bueno, perdón por eso. Si quieren ver eso, puedo volverme a eso, pero ya inicié con esto. Ok, RO, RL, veamos para dónde vamos. Para obtener, ok, queremos que el Rout sea mayor a 10 kilómetros. Y como pueden ver, acá tenemos esas dos resistencias, pero de hecho, acá el asunto es más complicado. No podemos hacer lo mismo que hicimos el ejercicio pasado. La razón es porque, no mentiras, ahora que lo veo, si vamos a calcular VRout,
vamos a querer apagar VS. Perdón, si no hubiéramos apagado VS acá, ¿verdad? Entonces hubiera sido otra situación, pero al apagarlo eso se convierte en un corto, ¿verdad? Entonces no, si estamos conectando esto a tierra, estamos conectando esto a tierra, entonces sí se simplifica bastante. Entonces VS se apaga con corto. Ok, entonces el equivalente que vamos a tener va a ser, bueno, esta fuente de acá no le va a pasar corriente, ¿verdad? Porque la tensión, si eso es un corto y esto es un corto, entonces a tierra, ¿verdad? Entonces la tensión es cero, no hay corriente por allí, el equivalente va a ser RO a tierra, RL a tierra, todo el circuito que iba antes se puede ignorar, y acá solo estamos midiendo este R out, ¿verdad? Y eso va a ser el paralelo, RO y RL. Y vamos a querer que eso sea mayor a 10 kilómetros. Entonces tenemos que eso, queremos que sea por lo menos 10 kilómetros, o si no mayor. Y el RO todavía no sabemos qué es, pero sabemos la fórmula, que es 1 entre lambda por ID, ¿verdad? Y de ahí, de hecho, uno puede averiguar el ID, ¿verdad? El ID ideal, valga la redundancia. Y acá el RL va a ser 20 kilómetros, ¿verdad? Entonces podemos enfocarnos más bien en encontrar la corriente que cumple apenas la condición, por así decirlo. Y ya simplemente asumir que si se hace la corriente más pequeña, ¿verdad? Se tendría que hacer más pequeña para que esto se haga más grande. El paralelo se hace más grande y por lo tanto es mayor a 10K. Entonces vamos a encontrar esa corriente donde es igual y sabemos que si es más pequeña, estamos de vuelta. Intenté avanzar un poquito el trabajo mientras que estábamos desconectados. Uno entre 20K, ¿verdad? Para calcular acá el paralelo. Y uno entre lambda y d. Le puedo ahí cancelar un poquito, ¿verdad? Para acá simplemente poner lambda y d, ¿verdad? Voy a pasar todo eso a multiplicar, obtengo eso y ya básicamente despejar y d. Que es pasar este a restar y pasar el resto a dividir. Podemos hacer, bueno, 10K entre 20K, un medio, 1 menos un medio, y todo eso entre 10K por 0,1, que es la ¿verdad? Hacemos ese cálculo y nos va a dar nos va a dar 500 microamperios, ¿verdad? O 5 a la 10, es 5 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Entonces ya tenemos la corriente que nos gustaría para que la resistencia de salida fuera por lo menos 10K, ¿verdad? Entonces, asumiendo que no hay corriente por RL en gran señal, ¿verdad? Podemos simplemente suponer que queremos que el I sub sea esos 500 microA, ¿verdad? Entonces, asumiendo V out en gran señal igual a 0, I sub queremos que sea igual a ID igual a 500
miliamperios. ¿Alguna pregunta con eso hasta el momento? Tal vez algo que no explique bien o que tal vez no estén seguros porque dice alguna cosa o no sé si tienen curiosidad para saber más de algo, cómo se hace algo, etc. Bueno, ahí cualquier cosa me pueden interrumpir. La siguiente parte dice calcula el W entre L que permite obtener Rin que sea menor o igual a 1 kilo ohm. Entonces, ¿cómo medimos Rin? Bueno, con este mismo modelo de pequeña señal, le voy a hacer un copy-paste ahí. Para Rin vamos a dejar la salida desconectada y lo que vamos a hacer es conectar una fuente de prueba a la entrada, ¿verdad? Ver cómo... ¿Qué pasa? Bueno, de hecho este VS es básicamente solo reemplazarlo por un VX, ¿verdad? Después simplemente vamos a querer saber qué es IX, ¿qué sería? Bueno, parte va a bajar por acá, podemos llamarlo IDRS. Y parte, de hecho, va a ir por acá y por acá. Y ambas de esas bajan por acá. ¿Y cómo sé que va a ir por acá? Bueno, ahora estamos colocando una tensión acá de VX. Y eso significa que este VGS no va a ser 0. De hecho, va a ser negativo. Y entonces bueno, esa fuente de corriente va a conducir corriente, pero en dirección opuesta. Esa resistencia acá ofrece un camino para la corriente y SRL ofrece un camino para ambas a tierra. Y entonces, más o menos esta es la situación. Podemos hacer un nodo, de hecho, con todas esas verdes podemos hacer un nodo. Entra IX, sale IRS, llamamos a esta, bueno, esta va a ser GMVGS, ¿verdad? Y esta de acá, llamémosla, que la podemos llamar IRO. Y esta de acá la podemos llamar IRL. Entonces ahí tenemos varias distintas corrientes, ¿verdad? Lo que me queda curiosidad es, bueno, sí, y entonces la corriente acá va a depender de GM, ¿verdad? Y al depender de GM va a depender de W entre L, y es por eso que acá el ejercicio dice, calcula el W entre L que permite obtener Rin menor o igual a 1 kiloohmio. Ok, entonces veamos si podemos calcular esa Rin, ¿verdad? El Rin va a ser igual al Vx entre Ix, pero para poder calcularlo necesitamos ese Ix, y es la suma de todas esas corrientes. Entonces, Ix va a ser igual a IRS, ¿verdad? Más el GMVGS, más bueno, digamos, más bien, tomando esta dirección de acá sería un menos, ¿verdad? Debería ponerla técnicamente con un menos. Depende de las convenciones que estamos usando. Entonces, déjame explicar por qué. La convención es que va para abajo. Lo que va a resultar cuando calculemos ese VGS es que VGS es negativo. Y eso es lo que va a hacer que eso cambie aún más. Que es lo que debería hacer, sumar. Ok, entonces por ahora lo voy a poner negativo. Y cuando calculemos VGS, que de hecho lo podemos hacer bien rápido. Es la tensión acá, la tensión acá es 0. Y la tensión acá abajo es VX. Entonces, por aparte, VGS va a ser 0 menos Vx va a ser menos Vx. ¿Ves? A eso me refería, que va a salir un menos cuando uno calcula Vgs. Y entonces acá lo puedo poner como Ix va a ser igual a IRS más GMVx más IRO. Ok, entonces, ¿cómo calculamos IRS? Bueno, IRS es sencillo. Voy a borrar ahí un poco. Voy a comenzar desde acá. IRS va a ser Vx, la tensión de RS, entre el valor RS. Ok, ya tenemos ese acá, GMVX. ¿Y cómo entonces calculamos IRO? Ese es un poquito más complejo porque conocer la tensión está un poco más duro. Tenemos la tensión acá que es Vx. Entonces, por ahora, nombremos esa tensión de acá también. Llamémosla VY, tal vez. Y hagamos también un nodo ahí y veamos qué podemos descubrir por ahí, qué otras ecuaciones podemos desarrollar. Por acá esto lo voy a dejar IRO, porque todavía no sabemos.
Entonces ahora para la siguiente, hagamos eso. Esta ecuación va a ser más o menos importante para más tarde. Voy a ponerle un asterisco. Ok, entonces, recuerden, todo lo que voy a hacer es como aplicar la teoría de CC, ¿verdad? Pero ya con una meta en mente, una meta importante, que es encontrar expresiones de tensiones y todo eso en términos de Vx, en corrientes, más bien. Entonces, en sí, el trabajo que estoy haciendo no es complicado. Lo que sí es, o puede ser fácilmente tedioso. Entonces, simplemente mucho cuidado cuando están haciendo el examen o práctica, de escribir todo con mucho cuidado y amor. Ok, entonces, para calcular VY, vamos, va a entrar IRO y va a entrar GMVGS. Y bueno, de hecho sí podría, estoy debatiéndome si debería escribir IRO de un solo en términos de, vamos, la tensión a través sería Vx menos Vy entre RO. Y ahora sí planteamos una ecuación para el otro nodo. Entonces, entraría, ahora me estoy debatiendo algo nuevo, pero no, lo voy a hacer, ya lo voy a hacer como estaba planeando con el nodo. Entra entonces GM VGS más el IRO, ¿verdad? Vx menos Vy entre RO. Y lo que sale es el IRL, la corriente que baja por RL, que lo puedo pensar como Vy entre RL. Ok, y entonces acá lo que voy a querer hacer es despejar Vy, ¿verdad? Para después meterlo acá, va a quedar en términos de Vx. De hecho, acá esto lo puedo escribir de un solo. Eso está mal, de hecho, porque sería con un menos acá porque estaría yendo para abajo. Pero cuando sustituyo el menos Vx, entonces este sí va para arriba. No sé si estoy haciendo mucho enredo con lo que estoy diciendo. Lo que estaba refiriéndome es que la convención va para abajo, pero ya considerando Vx va para arriba, ¿verdad? Ya que Vx, esa tensión acá tiene el Vx abajo y el 0 arriba, etcétera, ¿verdad? Hay que darle la vuelta. Espero que no haya hecho demasiado enredo. Pero bueno, ya volviendo acá al asunto, voy a distribuir acá, voy a pasar acá de un solo, intentar ir un toque rápido acá. Entonces lo que hice fue separar acá esta resta, pasar el menos Vy entre RO a sumar y tomar de un solo factor común este Vy. Acá también puede haber sacado el Vx, pero ya podemos básicamente escribir Vy. Y de nuevo, esto no es difícil, solo es tedioso, muy tedioso. Entonces tenemos que Vy va a ser Gm más 1 entre RO por, bueno, y este lo estamos dividiendo, entonces lo voy a, mire que es 1 entre RO más 1 entre RL, eso es lo mismo que RO paralelo con RL, de hecho lo voy a escribir así, y acá Vx. Bueno, preguntas con lo que he hecho hasta el momento. Lo siento si es un poco confuso. Pero realmente, como les digo, no es tedioso, es más que todo tedioso. Tedioso es lo que realmente es. Pero de nuevo, si tienen algunas dudas con cualquier cosa que estoy haciendo, me dicen. De hecho, sí me gustaría confirmación. Voy bien, digamos, ustedes sí van entendiendo. Solo para asegurarme que no estoy yendo muy rápido ni nada así. Sí. Ok, súper bien. Entonces continuemos. Voy a subirle un toque bueno, no, voy a dejar la velocidad más o menos igual. Ok, entonces, sustituyendo esta nueva ecuación, llamémosla asterisco, en la primera asterisco, ¿verdad? En este Vy de acá, ya tenemos Vy en términos de Vx. Y eso nos va a dar una ecuación bastante grande. Pero note, por cierto, que ese término tiene un Vx, este tiene un Vx, acá hay un Vx. Y cuando sustituya el Vy, eso va a tener un Vx, ¿verdad? Así que de un solo voy a sacar todos esos Vx a factor común. Y voy a hacer eso. Ix igual a Vx por. Entonces tenemos 1 entre IRS. 1 entre RS. Más GM.
más, y acá tenemos 1 entre RO de esto, ¿verdad? Y voy a poner menos, y todo eso que está multiplicando es otro Vx, entonces m más 1 entre RO por RO paralelo, RL. Ok, y entonces vamos a tener que que Rin, que es igual a Vx entre Ix, va a ser 1 entre todo esto. No sé si les parece un toque complejo, pero definitivamente se ve como un desmadre. Entonces tenemos 1 entre RS más GM más... aún así, si se ve como un desmadre, noten más o menos los patrones. Esto casi parece como un paralelo entre varias cosas. Un paralelo entre RS, 1 entre GM, RO. Este término de acá está medio raro, no parece tanto como un paralelo. Acostúmbrense a este tipo de expresiones. En ese curso salen un poco y en el siguiente curso salen bastante. Ya después de hacer unos cuantos uno se acostumbra. Pero ahora que me pongo a pensarlo, qué lindo y todo, tenemos R bien despejado en términos de todas las otras variables, pero más bien ya teníamos algún valor para el RIN, lo que queríamos despejar era el W entre L, ¿verdad? Calcule el W entre L, que el RIN cumpla que es menor o igual a 1 kilo. Entonces más bien vamos a querer despejar ese GM, ¿verdad? El W entre L está dentro del GM, por así decirlo. Y acá abajo ya está un poco confuso, entonces más bien deberíamos hacerlo a partir de este paso intermedio que tenemos por acá. Bueno, salvo, lo único sería que, digamos, sí, pero sí vamos a querer tener ese RIN por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Bueno, ok, piénselo de esa manera. Si paso el Vx a dividir, voy a tener 1 entre RIN, ¿verdad? Entonces voy a simplemente copiar eso. Entonces hice ese paso ahí para calcular el RIN. Es bueno hacerlo en el sentido de que así es como se calcula el RIN. Entonces ya con eso sabrían cómo calcular el RIN. Pero acá voy a pasar ese a dividir, porque creo que va a dejar las cosas un poco más sencillas. Y de hecho voy a pasar a todo lo que quiero pasar a restar, lo voy a pasar a restar. Esto. Acá quiero distribuir esto a esto y esto, ¿verdad? Porque lo estoy intentando separar los gemes, ¿verdad? Entonces acá voy a tirar el 1 entre RS, voy a tirar el 1 entre RO. Si distribuye acá, me queda menos GM por esto, y me va a quedar menos 1 entre RO por eso. Cuando lo paso va a quedar sumando 1 entre RO, paralelo RO, RL. Y al otro lado es donde me va a quedar el GM, y me va a quedar un término un poco feo, que es menos GM por... Bueno, no tanto, solo tiene ese paralelo por acá metido. Voy a sacar esto a factor y me queda 1 menos este paralelo. Y toda esa expresión de acá que me queda, creo que más sencillo solo copiarlo. Y si pasamos ese último detallito a dividir, vamos a tener que GM va a ser igual a, veamos acá, esa expresión de acá, entre 1 menos RO paralelo con RL. De hecho, ya tenemos maneras de calcular cada uno de estos valores, ¿verdad? De hecho, la corriente calculada anteriormente podemos calcular el RO, ¿verdad? Solo lo multiplicamos por, bueno, 1 entre lambda por 500 microamperios, ¿verdad? Entonces, vamos a tener RO igual a 1 entre lambda y D, va a ser 1 entre 0,1 por 500 micros. RS lo tenemos de la figura, veamos qué es lo que decía la figura, 10 kilos. Y de hecho, RL, ¿teníamos RL?
20 kilos. Ok, entonces, eso lo hice en el enunciado. Entonces acá tenemos 10 kilos. RL tenemos 20 kilos. Veamos qué más queremos. RI, sí es cierto. RI queremos que cumpla con una condición, ¿verdad? Queremos que el RI sea mayor o igual, no mentiras, menor o igual a 1 kilo, pero para encontrar como las condiciones del borde vamos a poner 1 kilo, ¿verdad? Y ya tenemos básicamente todas las fórmulas, ¿verdad? Para calcular qué sería nuestro GM, ¿verdad? Y por otro lado, GM, si se recuerdan del primer ejercicio que resolvimos, bueno, técnicamente el segundo, por ahí teníamos las fórmulas de GM, así que a ver si simplemente puedo copiar ese recorte acá que hice. Copy. Paste. Ok, no voy a poder terminar de hacer los cálculos, es una situación de tiempo, es que ya son las 6:50. Así que espero que no suene feo, pero se les dejo a ustedes. Ok, entonces vamos a querer calcular el W entre L que está dentro del K en estas fórmulas. Y recuérdense que yo les dije que esas fórmulas están mejor situadas para cuando uno tiene o no tiene ciertas cantidades. En ese caso no tenemos, tenemos ID y no tenemos VGS. Y VGS se usa en esta y se usa en esta, entonces no podemos usar esos, pero sí podemos usar de nuevo la misma que usamos en el primero, que GM es igual a 2K ID. Entonces, de hecho, acá despejando K, ¿verdad? Que nos interesa, va a ser 1 medio, ¿verdad? El ID también queda dividiendo y vamos a tener GM a la 2. GM se calcularía con esta fórmula de acá arriba. Esto iría acá abajo. K, si se recuerdan, va a ser igual a W entre L por K'. Y K' lo dan acá arriba. Bueno, lo dan de hecho para todos. Va a ser 50 micros. Entonces, volviendo acá, ya tenemos ese valor de acá y toda esa formulita. Voy a copiar ahí bien rápido. Si pasamos el K' a dividir también, podemos calcular WL como 1 entre, veamos, o más bien GM a la 2 entre 2 y de K'. Entonces, GM se calcula con, pongámosle algún nombre, tal vez, con triple asterisco, porque ya usamos doble asterisco y un asterisco en el otro lado. Y ID ya lo tenemos, ID sería 500 microamperios y K' sería 50 microamperios entre voltio a la 2. Ok, ¿cómo lo ven? ¿Tienen alguna duda al respecto? En ese caso, pues, lo que les mostré es como el camino a seguir, no tanto no tanto hacer todos los cálculos, pero bueno, de hecho tenemos 9 minutos. Yo creo que 9 minutos sí logra hacer los cálculos, solo meterlo todo en una calculadora. Ok, entonces veamos. Tenemos 1 entre R es un K. Aún así, mientras que estoy calculando eso, si tienen alguna duda que les interesa que vea más, en vez de simplemente hacer el cálculo, ahí me pueden hacer la duda, no sé. Veamos, voy todavía por la fórmula del que es bastante grande. Bueno, otra cosa que yo sé que a muchos les encanta hacer es hacerlo como por partes, no hacerlo de la manera que lo hice acá, de calcular la fórmula para calcularlo
con todos los valores individuales, sino como, no sé, calcular el paralelo de RO y RL primero, ¿verdad? Y ya tener ese valor. Calcular el inverso de cada una de esas resistencias y tener esos valores. Digamos, sí, realmente acá les estoy mostrando una manera, pero preferiría yo que lo hagan de la manera que más les parezca. Solo tomando en cuenta de tener ahí cuidadillo con que la manera que lo están haciendo sí sea correcta, pero sea, por así decirlo, equivalente. Pero de nuevo, ¿verdad? No, yo no quiero que lo hagan de la manera mía si no es algo que les funciona bien. Yo lo que quiero más que todo es exponerles como las ideas, el método principal. Uy, no, no cabe, ni siquiera cabe toda la fórmula en mi calculadora. Ok, lo que voy a hacer es destruirla y solo calcular parte. De hecho, sí voy a hacer eso, voy a calcular paralelo de algunas cosas. El RL es 20, lambda de 0,1 por 500. Ok, entonces lo que estoy haciendo acá es calculando partes de la fórmula y los voy a almacenar con el shift. No, me imagino que ya conocen el, por ejemplo, este acá lo estoy calculando, lo voy a guardar en el shift store. Y después una letra. En este caso voy a poner A. Ahí el más no se refiere a que aprieten la tecla más, significa simplemente apriete esos botones en ese orden. El paralelo, de hecho da un número bastante lindo. Da 10.000, 10K. Ok, tal vez con eso sí me cabe toda la fórmula. Abajo sería 1 menos A, arriba sería 1 entre 1K más 1 entre, perdón, menos 1 entre 10K. Por favor, háganlo, ¿verdad? Sí, va a ser un poco aburrido solo escucharme explicar lo que estoy haciendo. Más... Bueno, de hecho se lo puedo multiplicar con más... Ok, asumiendo que no hice nada malo, ese valor parece razonable en términos de escala. Bueno, más o menos. Parece un poco más pequeño de lo que debería ser. Pero bueno, está dando gm igual a 5 por 10 a la menos 5. Entonces, ahí alguno, si lo estuvieron calculando, me pueden verificar para ver si les dieron lo mismo. Eso está. Y ya metiéndolo en la siguiente fórmula, voy a guardarlo Shift Store B y voy a hacer B a la 2 y abajo 2, 500 micros y 50 micros y me da W entre L igual a 0,05. ¿Eso tiene sentido? Buena pregunta. Creo que no tiene mucho sentido. Usualmente ese valor sería mayor a 1. Y la razón es porque este L se escoge básicamente con el L más pequeño que se pueda escoger. Usualmente es 0,18 nanómetros. Y entonces eso significa que estamos escogiendo un grosor aún más pequeño que eso. ¿Verdad? Refiero al... Si tenemos nuestro transistor acá, ¿verdad? Usualmente este W de acá es mayor al de acá. Bueno, de hecho tengo la solución. Voy a revisar mis números solo para asegurarme que no les estoy dando números incorrectos. Mira, creo que voy a calcular por lápiz. Los valores que tengo por acá
Sí, en algún lado me tuve que equivocar. Oh. Ah. De hecho, parece que me equivoqué en dos valores. Bueno, uno es que el GM, según la solución, está dando alrededor de 1 milisiemens. La otra es que ID parece que ya tenía errores de CID 5 miliamperios, ¿verdad? Que es probablemente algún orden de magnitud, porque yo le tenía como lo que sería 0,5 micros, perdón. Milis, 0,5 milis, 500 micros. Entonces, ¿cuánto debería dar? Ya al final, que W Ajá. entre L debería ser mayor a 2. Ok, ok. Sí, perdón por eso, no estoy seguro de dónde me equivoqué. Pero, digamos, la idea todavía es la misma, el trabajo es básicamente el mismo. Lo más probable es que ahí me equivoqué con algún signo o algún número lo puse regulador, ese tipo de errores. Bueno, esto es muy raro. Calculé de nuevo la corriente usando esto y todavía me está dando 500 microamperios. Voy a revisar bien rápido esta solución para ver cómo calculan eso. Ajá, ok. Comienzan calculándolo igual a nosotros. Eso es muy extraño. Debería ser en esencia la misma fórmula. Es básicamente la misma fórmula, pero les termina dando un diferente valor. ¿Será que hicimos algo mal? 1 entre 20K más lambda por ID. Pasamos eso a multiplicar. Acá está el 10K. Qué extraño. La verdad no entiendo qué es la diferencia entre lo que hicimos. Bueno, está bien. Eso es lo que la solución está en desacuerdo conmigo, pero todavía no entiendo por qué. No veo errores en mi trabajo. Si ustedes lo notaron, pues no los cometan. pero si lo notaron, por favor, díganme para saber. Bueno, ya son las 7, entonces concluyamos la tutoría. Voy a parar la grabación. Apenas puedo grabar, apenas detengo.